Cuando regresé de mi viaje de trabajo y encontré solo una nota en la mesa de la cocina, nunca imaginé que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo y mi suegra habían huido de vacaciones, dejándome con la vieja inútil, la abuela de él, que estaba casi muriendo en el cuarto de atrás. Pero cuando corrí para salvarla, ella abrió los ojos y susurró algo que heló mi sangre. Ayúdame a vengarme. Ellos no saben quién soy realmente. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El ruido de las ruedas de mi maleta arrastrando por el piso de concreto del patio era el único sonido que rompía el silencio de aquella noche de martes. Estaba exhausta. 6 horas de autobús desde Puebla hasta Guadalajara habían dejado mi cuerpo adolorido y mi mente cansada. Todo lo que quería era llegar a casa, tomar un baño caliente y tirarme en la cama. Tal vez Javier, mi esposo, hubiera al menos dejado un poco de comida guardada para mí. Era lo mínimo que podía hacer después de que pasé los últimos 4 días trabajando sin parar en una conferencia de ventas. Pero cuando llegué frente a la casa, lo primero que noté fue la oscuridad completa. Ni siquiera la luz del porche estaba encendida. Esto era extraño. Doña Esperanza, mi suegra que vivía con nosotros, siempre me regañaba cuando olvidaba encender esa luz. «Es cuestión de seguridad, Sofía», decía con ese tono de superioridad que ya conocía tan bien. Pero aquella noche, la casa estaba sumergida en una oscuridad total, como si estuviera abandonada desde hacía meses. Busqué la llave extra en mi bolsillo y abrí la puerta. El rechinar de las bisagras resonó por la casa silenciosa. El aire estaba pesado, estancado, con un olor a moho y polvo. Nada del aroma de comida que normalmente llenaba la casa. Nada del ruido de la televisión que Javier siempre dejaba al volumen máximo. Solo silencio. Tanteé la pared hasta encontrar el interruptor. La luz fluorescente parpadeó algunas veces antes de iluminar completamente la sala. Lo que vi me hizo suspirar. Cojines tirados en el piso, bolsas vacías de papas fritas esparcidas por la mesa del centro, vasos sucios abandonados por todos lados. Era la escena de siempre. Yo trabajaba fuera, ganaba el dinero, y todavía tenía que volver a limpiar el desorden que mi esposo y mi suegra hacían. Pero algo en aquella noche era diferente. La quietud era demasiado profunda, aterradora. «¿Javier?», llamé, mi voz saliendo ronca de cansancio. Nada. «¿Doña Esperanza?». Silencio absoluto. Caminé hasta la cocina esperando encontrarlos cenando o al menos alguna señal de vida. La mesa estaba completamente vacía. Ni un plato, ni una olla. Y fue entonces cuando lo vi. Una hoja de papel blanca sujetada debajo del salero. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé el papel con manos temblorosas. La letra era de Javier, esa caligrafía descuidada que conocía tan bien. Al lado, con letra más rígida y formal, estaba la escritura de Doña Esperanza. Leí cada palabra sintiendo que mi sangre se helaba. «Sofía, necesitábamos unas vacaciones para relajarnos. Nos fuimos de viaje juntos y no queremos ser molestados. Cuida bien a la vieja del cuarto de atrás. Vuelvo cuando me dé la gana. Javier». Debajo, Doña Esperanza había añadido: «Y no te olvides de limpiar la casa. Está una vergüenza». Mis piernas flaquearon. Arrugué el papel en mi puño, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Se habían ido de viaje, juntos, sin avisarme, sin importarles que yo estaba volviendo de un viaje de trabajo agotador. Y peor, me habían dejado encargada de la abuela Guadalupe, la abuela de Javier que sufría de demencia y estaba paralizada desde hacía 3 años después de un derrame. Si ellos habían salido en la mañana, eso significaba que la abuela Guadalupe estaba sola en la casa todo el día, sin comida, sin agua, sin nadie para cuidarla. El cansancio se transformó instantáneamente en pánico. Solté mi maleta en el piso y corrí hacia el cuarto de atrás. La puerta estaba cerrada. Cuando la abrí, un olor fuerte a orina y humedad me golpeó como un puñetazo.
El cuarto era minúsculo, con solo una cama vieja, una cómoda de plástico barata y ninguna ventana abierta. El aire estaba sofocante. Sobre un colchón delgado y amarillento, un cuerpo esquelético yacía inmóvil. La abuela Guadalupe tenía los ojos cerrados, la boca entreabierta, y respiraba con dificultad. Su piel arrugada estaba seca, mostrando signos claros de deshidratación severa. Estaba vestida con un camisón sucio, manchado de comida vieja. ¡Abuela!, grité arrodillándome al lado de la cama. Tomé su mano fría y sentí que mi corazón se despedazaba. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel con una persona anciana e indefensa? Javier era el nieto de ella, sangre de su sangre, y doña Esperanza era su nuera. ¿Cómo podían tratarla peor que a un animal? Corrí a la cocina y volví con un vaso de agua tibia y una cuchara. Con manos temblorosas, levanté cuidadosamente la cabeza de la abuela y deslicé pequeños sorbos de agua entre sus labios agrietados. Ella tosió débilmente, pero después tragó con avidez. Continué dando agua, llorando en silencio, mientras veía el estado deplorable en que estaba. Tan pronto como su respiración se estabilizó un poco, busqué una palangana con agua tibia y una toalla pequeña. Limpié su rostro y cuerpo con cuidado, quitando el sudor y la suciedad. Cambié su ropa por un camisón limpio que encontré en la pila de ropa sin planchar. Las lágrimas seguían rodando por mi rostro, pero hacía todo con determinación. La culpa me sofocaba. No debería haber ido a ese viaje. Debería haber sabido que dejar a la abuela Guadalupe sola con Javier y doña Esperanza era una sentencia de muerte. Aunque yo era quien la cuidaba normalmente, necesitaba trabajar para ganar dinero. Después de todo, Javier se negaba a mantener un empleo fijo. Miré el rostro envejecido de la abuela, arreglé sus cabellos blancos y despeinados, y tomé una decisión firme. No importaba si Javier se enojaba. Llevaría a la abuela Guadalupe al hospital esa misma noche. Su estado estaba demasiado grave para ser tratado en casa. Busqué mi celular en el bolsillo para pedir un taxi por la aplicación, pero en el exacto momento en que intenté levantarme, una mano delgada como una rama seca, pero sorprendentemente fuerte, agarró mi muñeca. Me asusté y me di vuelta. Los ojos de la abuela Guadalupe estaban completamente abiertos, pero no eran los ojos vacíos y confusos de una paciente con demencia. La mirada era penetrante, enfocada, llena de conciencia absoluta. Era tan fría y profunda que parecía emanar una fuerza oculta que nunca había visto antes. Quedé paralizada. Mi corazón latía descontroladamente. La abuela Guadalupe, que hasta ese momento solo balbuceaba sonidos incomprensibles, de repente movió los labios. La voz que salió no era un murmullo débil, sino un susurro firme y autoritario. «No me lleves al hospital». Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. «Sofía», continuó, su voz ganando fuerza, «ayúdame a vengarme. Javier y Esperanza no saben quién soy en realidad». Me quedé mirando a la abuela Guadalupe con total incredulidad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La mujer que por 3 años había sido diagnosticada con demencia severa y parálisis parcial por el médico del barrio, ahora me miraba con ojos de águila. La fuerza con que sostenía mi muñeca era impresionante. No era la fuerza de una anciana moribunda. «¿Abuela?», susurré, mi voz temblando. «¿Usted está consciente?». Intenté convencerme de que estaba alucinando de cansancio. Tal vez el estrés del viaje y el shock de encontrarla en ese estado habían afectado mi mente. Pero la abuela Guadalupe apretó mi muñeca con más fuerza todavía. «Cierra la puerta con llave y corre bien las cortinas», ordenó. Aunque su voz estaba ronca, la autoridad era absoluta. Obedecí por puro reflejo, sin cuestionar. Una vez que la puerta estuvo cerrada con llave, la abuela señaló una esquina del cuarto. Era justo debajo de la vieja cómoda de plástico donde yo normalmente guardaba su ropa limpia. Con la respiración aún pesada pero regular, me instruyó a mover la cómoda y levantar una tabla del piso de madera que tenía un color ligeramente diferente de las otras. Dudé por un momento, pero la mirada urgente de la abuela me obligó a actuar. Con la poca fuerza que me quedaba,
Empujé la cómoda de plástico. Debajo se reveló un piso de madera cubierto por una gruesa capa de polvo. Examiné el suelo y encontré una tabla ligeramente suelta. La levanté con la punta de la llave. Al remover la tabla, un pequeño compartimento secreto fue revelado. Dentro del escondite había una caja de madera tallada, pequeña y de apariencia antigua, con hermosos diseños que contrastaban fuertemente con los muebles viejos del cuarto. Tomé la caja con manos temblorosas y se la entregué a la abuela. Ella abrió con dedos todavía rígidos, pero decididos. Dentro había varias botellitas conteniendo un líquido oscuro y algunas píldoras que definitivamente no eran medicamentos comunes de farmacia. La abuela bebió uno de los líquidos de un solo trago, sin agua, cerró los ojos por un momento y reguló su respiración. Pasaron unos minutos en un silencio sofocante. Lentamente, el color volvió al rostro pálido de la abuela. Su respiración se hizo más larga y tranquila. Cuando la abuela Guadalupe volvió a abrir los ojos, intentó incorporarse por sí misma. Quise ayudarla por reflejo, pero ella levantó la mano indicando que podía sola, y de hecho, la anciana se sentó erguida sobre el colchón delgado. Su postura era completamente diferente. Ya no era una espalda encorvada y débil. Me miró fijamente y esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa de gratitud, pero al mismo tiempo de profunda amargura. «Gracias por volver, Sofía», dijo la abuela con dicción clara y lenguaje organizado, nada del murmullo incomprensible que yo estaba acostumbrada a escuchar. «Me salvaste». Mi boca estaba seca, no podía formar palabras. La abuela comenzó a hablar, revelando una verdad que destruiría todo lo que pensaba saber. Se presentó nuevamente, no como la abuela Guadalupe con demencia, sino como una mujer con total control de su conciencia. Explicó que los últimos 3 años de parálisis y demencia habían sido una gran farsa, una prueba elaborada por ella para ver el verdadero rostro de sus descendientes. «Fingí ser débil e indefensa», dijo ella, su voz temblando de indignación contenida, «para saber quién me cuidaba con sinceridad y quién solo deseaba mi muerte por la herencia». Las lágrimas rodaron de mis ojos al escuchar esa confesión. La abuela continuó hablando, su voz cada vez más cargada de rabia. Reveló que Javier y doña Esperanza, intencionalmente, le daban muy poca comida. Cuando yo no estaba en casa, llegaban a darle comida podrida. El objetivo era simple y cruel: hacerla morir lentamente de desnutrición, sin dejar rastros visibles de violencia, para que pudieran apoderarse rápidamente de la escritura de la casa y de otros bienes que pensaban que ella aún poseyó. Me tapé la boca con la mano, ahogando un sollozo. Mi corazón se contrajo de dolor. Me sentí traicionada. Durante todo este tiempo, yo había enviado casi el 70% de mi salario mensual a Javier para los supuestos medicamentos caros de la abuela, dietas especiales y alimentos nutritivos. Javier siempre decía que el costo del cuidado de ella era exorbitante. Descubrí que ese dinero nunca llegó a la abuela. Javier y su madre usaban el dinero que yo ganaba con tanto sudor para sus propios lujos. Mientras tanto, la abuela se estaba muriendo de hambre en ese cuarto sofocante. El cansancio y la tristeza dieron paso a una rabia que comenzó a arder en mi pecho. Me sentí estúpida por haber confiado tan fácilmente en mi esposo. La abuela Guadalupe vio la conmoción de las emociones en mi rostro. Estiró la mano y apretó mi hombro con firmeza. «No tienes por qué sentirte culpable, mija», dijo ella con gentileza. «Tú eres la única razón por la que todavía estoy viva. Eres la única persona sincera en esta casa, y ahora necesito tu ayuda». La abuela me pidió que la ayudara a levantarse. La ayudé y me sorprendí con la firmeza con que su cuerpo delgado se sostenía. Ella caminó hasta la pared donde había un viejo póster de calendario desteñido colgado. Tanteó un área específica detrás del calendario y presionó un punto oculto. Detrás del papel tapiz despegado se escuchó un sutil ruido mecánico, como si un sistema hidráulico se estuviera moviendo. Abrí mis ojos completamente al ver una parte de la pared del cuarto deslizarse lentamente hacia un lado. Detrás de la pared frágil
se escondía un pequeño cuarto que no tenía nada que ver con el estado viejo de la casa. Estaba fresco por el aire acondicionado automático, limpio y lleno de monitores brillantes. Era una sala de control. Entré con cautela. Mis ojos recorrieron el cuarto secreto. Las paredes estaban llenas de grabaciones de cámaras de seguridad, mostrando cada rincón de la casa. La sala, la cocina y hasta el patio del frente. Hasta los archivos de grabación de audio estaban guardados meticulosamente. La abuela Guadalupe se sentó en una cómoda silla de oficina frente a los monitores. La luz azul de las pantallas iluminaba su rostro, haciéndola parecer una comandante de guerra en vez de una anciana frágil. Se volteó hacia mí. «Veamos la verdad juntas, Sofía», dijo con una voz terriblemente fría. Me quedé parada frente a las grandes pantallas que llenaban la pared del cuarto secreto. La luz azulada de los monitores se reflejaba en mi rostro, bañado en lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia ardiente. La abuela Guadalupe movió el mouse con calma y seleccionó un archivo de video de 2 semanas atrás. Era el día en que yo había ido a la empresa para la reunión mensual. La pantalla mostraba la sala que yo limpiaba diariamente. En la grabación, doña Esperanza estaba cómodamente sentada en el sofá, comiendo papas fritas y viendo televisión. La abuela Guadalupe, por su parte, estaba sentada en una silla de ruedas en la esquina de la sala, mirando fijamente por la ventana. De repente, doña Esperanza se levantó del sofá con cara de irritación. Se acercó a la abuela y, sin aviso, pateó con fuerza las ruedas de la silla, haciendo que la abuela se sacudiera violentamente. La boca de doña Esperanza se movía rápidamente, soltando insultos horribles que quedaron perfectamente grabados por el micrófono de alta sensibilidad oculto. Doña Esperanza maldecía a la abuela, llamándola una carga inútil que solo gastaba dinero. Vi hasta cómo le escupió en el plato de la abuela y la obligó a comerlo. Me tapé la boca con la mano, tratando de no gritar de horror al ver la crueldad de mi suegra, que siempre se mostraba amable frente a los vecinos. Sentí una opresión en el pecho, como si el oxígeno del cuarto se hubiera acabado. Nunca había imaginado que la mujer que yo respetaba como si fuera mi propia madre sería capaz de hacer algo tan horrible a una anciana indefensa. La abuela Guadalupe no dijo nada. Presionó otro botón y el video cambió. Esta vez era una grabación de 3 días atrás, exactamente cuando yo había ido al viaje de negocios. El video mostraba a Javier entrando a casa, pero no estaba solo. Una joven elegantemente vestida y muy maquillada lo seguía. La reconocí vagamente. Era Mariana, una amiga de la época de escuela que Javier me había presentado como una prima lejana. Pero en el video, los dos estaban sentados en el sofá de una manera muy cariñosa, demasiado íntima para ser primos. Javier sonreía ampliamente con el brazo alrededor del hombro de Mariana. Una risa que yo casi nunca había escuchado cuando estaba con él. La conversación de ellos estaba clara y cada palabra desgarraba mi corazón. Mariana le preguntó a Javier cuándo se iba a divorciar de su esposa pueblerina. Javier encendió un cigarro y respondió con calma. Dijo que solo tenía que aguantar un poco más. Explicó claramente su plan. Todavía me necesitaba como una máquina de hacer dinero. Javier me llamó vaca estúpida y sumisa. Dijo que en cuanto la vieja, la abuela, muriera y la herencia de la casa estuviera en sus manos, me echaría inmediatamente de casa y se casaría con Mariana. Los dos se rieron a carcajadas, imaginando la vida de lujo que tendrían sobre mi sufrimiento y la muerte de la abuela. Mariana hasta preguntó si la medicina que Javier estaba poniendo en la bebida de la abuela estaba funcionando. Javier respondió que la dosis, lenta pero segura, se la llevaría al otro mundo en el transcurso de esa semana. Mi mundo se vino abajo instantáneamente. Mis piernas ya no podían sostener mi cuerpo y me desplomé sobre la alfombra fría. Todos mis sacrificios durante 5 años de matrimonio parecían haberse desvanecido. Había trabajado día y noche, haciendo horas extras hasta enfermarme. Evité comprarme ropa nueva para poder comprarle a Javier zapatos de marca. Todo el esfuerzo por mantener esa casa había sido para ser tratada como una vaca.
Mi amor había sido traicionado de la manera más cruel. Javier no era solo un esposo flojo, era un monstruo que estaba asesinando a su propia abuela y planeando mi ruina. El dolor en mi corazón se transformó lentamente en un bloque de hielo frío y duro. Mis sollozos cesaron. Me sequé bruscamente las lágrimas de las mejillas. La abuela Guadalupe giró su silla de oficina para encararme. No me ofreció palabras dulces de consuelo, pues sabía que yo no necesitaba compasión. ¿Has visto suficiente evidencia?, preguntó con voz firme. Me levanté. Alicé mi ropa y miré a la abuela Guadalupe directamente a los ojos. Con voz firme y sin la menor vacilación respondí que estaba lista. No iba a permitir que salieran impunes tan fácilmente. Estaba dispuesta a hacer lo que la abuela me pidiera para hacerlos pagar por sus actos malvados. La abuela sonrió con satisfacción. Extendió la mano y estreché firmemente la mano arrugada. Un acuerdo tácito se había forjado entre las dos mujeres más heridas de esa casa. De repente, el timbre de la puerta conectado al interfono del cuarto secreto sonó. La abuela miró el reloj de pared. Eran un poco más de medianoche. «Llegó nuestro invitado de honor», dijo ella. La abuela presionó un botón para abrir la puerta principal remotamente desde la sala de control y me pidió que recibiera al visitante y lo trajera hasta allí. Salí del cuarto de la abuela y crucé la sala oscura y silenciosa hasta la entrada. Un sedán negro elegante y reluciente estaba estacionado en el estrecho patio de la casa. El sonido del motor era suave, casi inaudible. Un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con traje, salió del coche. Llevaba un portafolio de cuero de aspecto caro. Detrás de él, dos hombres corpulentos vestidos de negro bajaron del coche y se posicionaron firmemente a ambos lados. Abrí la puerta completamente. El hombre de traje se inclinó respetuosamente ante mí y preguntó con cortesía: ¿Se encuentra aquí la presidenta Guadalupe de los Santos? Me quedé momentáneamente confundida con el nombre Presidenta Guadalupe de los Santos, pero rápidamente me di cuenta de que ese era el verdadero nombre o título de la abuela Guadalupe. Los guié al interior. El hombre de traje se dirigió con seguridad al cuarto de atrás, como si conociera de memoria la disposición de la casa. Cuando el hombre entró al cuarto secreto y vio a la abuela Guadalupe sentada erguida en la silla, se inclinó inmediatamente con una profunda reverencia. Era una muestra de extrema deferencia. Se presentó como el licenciado Morales, el abogado personal de la abuela y jefe del equipo legal del conglomerado de empresas de su propiedad. Me quedé estupefacta. La abuela no era simplemente una persona rica, era la cabeza de un poderoso imperio. Esa noche, en el pequeño cuarto detrás de la pared, comenzó a gestarse un plan colosal. Se intercambiaron documentos, se discutieron estrategias, y el destino de Javier y doña Esperanza estaba siendo reescrito por las manos que ellos consideraban débiles. En el chalet de lujo ubicado en la ladera de una montaña fresca, en las afueras de Cuernavaca, el sol brillaba intensamente. Javier estaba recostado en una tumbona al lado de la piscina privada, disfrutando de un jugo de naranja helado. Usaba lentes de sol de última moda que había comprado el día anterior con la tarjeta adicional que estaba a mi nombre. Claro, pagada con mi sudor. A su lado, doña Esperanza estaba ocupada subiendo fotos a sus redes sociales del paisaje y de la comida gourmet arreglada en la mesa para presumir ante sus amigas del club social de lo bien que vivía. Mariana, que también los acompañaba en las vacaciones, reía alegremente mientras nadaba. Todos esos gastos habían sido pagados con mi sudor y mis lágrimas. Su estado de ánimo estaba en su punto más alto. Se sentían como reyes y reinas. Javier revisaba su celular de vez en cuando, no para preguntar por mí o por la abuela, sino para mirar el saldo de la cuenta bancaria que había desviado subrepticiamente. Pensaba que había ganado. En su mente, la vieja no había comido ni bebido en 2 días, así que ya debería estar muriendo o muerta. Y yo, la estúpida de Sofía, estaría en pánico lidiando sola con el cuerpo. Javier sonrió con astucia. Imaginó lo fácil que sería vender la casa que heredaría,
Ya hasta había entrado en contacto con un agente inmobiliario conocido, prometiéndole una gran comisión. Lo que no sabía era que el título de propiedad que poseía era en realidad una copia falsificada que la abuela había cambiado hacía años. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de ese chalet, la casa de Javier en Guadalajara estaba llena de actividad, pero no de risas. Desde la madrugada, un camión grande estaba estacionado frente a la casa. No era un camión de mudanza de Javier, sino un camión para cargar las pertenencias basura de Javier y doña Esperanza. Trabajé con rapidez y eficiencia, asistida por el equipo que el licenciado Morales había traído. Metimos la ropa de mal gusto de doña Esperanza, la colección de zapatos apestosos de Javier y todos los muebles baratos que doña Esperanza había comprado en grandes bolsas de plástico negras. Esas pertenencias no serían guardadas, serían donadas a instituciones de caridad o desechadas según las instrucciones de la abuela. Sentía una sensación extraña al ver cómo la casa en que vivía se vaciaba lentamente, pero el alivio que sentía era mucho mayor. Cada vez que metía una pertenencia de Javier en una bolsa de plástico, sentía que me quitaba un gran peso de encima. El licenciado Morales supervisaba meticulosamente el proceso. También había traído un equipo de diseñadores de interiores que transformarían la casa completamente en un corto periodo de tiempo. La abuela Guadalupe, que acababa de terminar de bañarse y vestía ropa de casa limpia y digna, estaba sentada en una silla de ruedas, no por parálisis, sino para conservar energía. Daba instrucciones, deseando que la casa volviera a ser como era en sus años de juventud y poder, limpia de todo rastro de la flojera de su nieto. El licenciado Morales se acercó a mí con una carpeta gruesa. Me explicó la verdadera situación de la propiedad de los bienes. Resultó que la casa y el terreno circundante habían sido transferidos hacía mucho tiempo al nombre de la Fundación de Caridad de la abuela. Por lo tanto, legalmente ni Javier ni doña Esperanza tenían derecho a heredar esa propiedad. Incluso el coche que Javier se había llevado de vacaciones era un coche de alquiler a largo plazo a nombre de la empresa, y el licenciado Morales había cancelado unilateralmente el contrato esa mañana. Escuché atentamente la explicación, admirando la sabiduría de la abuela que había previsto y preparado incluso el peor escenario con su familia. A medida que avanzaba la tarde y la casa estaba medio vacía, empezando a ser amueblada con muebles nuevos mucho más elegantes provenientes del almacén de la empresa de la abuela, procedí a ejecutar la siguiente fase del plan. La abuela me indicó que enviara un mensaje a Javier. Tecleé el mensaje en mi celular con manos firmes. La frase era corta y estaba diseñada para provocar la naturaleza de Javier. La abuela no respira desde hace una hora. Su cuerpo está frío y rígido. Tengo mucho miedo de estar sola en casa. ¿Qué debo hacer? Por favor, vuelve pronto. Presioné el botón de enviar y dejé el celular sobre la mesa. Esperamos pacientemente. La abuela Guadalupe también miraba la pantalla del celular. Después de 1, 2, 5 minutos, el celular vibró. Había una respuesta de Javier. Abrí el mensaje y lo leí en voz alta para que la abuela y el licenciado Morales pudieran escuchar. La respuesta de Javier era algo que nadie esperaría de un ser humano con conciencia. Javier me escribió para que no me pusiera nerviosa y no hiciera escándalo llamando a los vecinos. Me ordenó que envolviera el cuerpo de la abuela en cualquier tela y lo dejara en el cuarto. Javier se excusó, diciendo que su asunto de negocios aún no había terminado y que solo podría volver en 2 días. Al final del mensaje, Javier añadió que no volviera a llamar porque la señal allá era mala. El licenciado Morales sacudió la cabeza, visiblemente asqueado con el contenido del mensaje. La abuela Guadalupe simplemente resopló. Su expresión era inexpresiva, pero sus ojos ardían. Para la abuela, ese mensaje era el último clavo en el ataúd del futuro de Javier. Ya no había ninguna duda en destruir a su propio nieto. Respondí con una frase de doble significado. De acuerdo, cariño. Me encargaré de todo aquí. Nos vemos entonces. Dejé el celular. Mi rostro ahora estaba frío, sin rastro de tristeza. Me volteé hacia el licenciado Morales y asentí firmemente.
La transformación de la casa continuó de manera aún más agresiva. Las alfombras polvorientas fueron retiradas y reemplazadas por alfombras gruesas y lujosas. Las cortinas viejas fueron descolgadas y sustituidas por elegantes cortinas de seda. Las paredes sucias fueron repintadas rápidamente con pintura de secado rápido y sin olor. En menos de 24 horas, la casa humilde, oscura y lúgubre se había transformado en una residencia de lujo que emanaba un aura de autoridad. Esta ya no era la casa de Javier el desempleado. Era el alojamiento temporal de la presidenta Guadalupe de los Santos, una magnate que había resucitado de la muerte. Y en esta casa, el escenario del juicio final para Javier y doña Esperanza estaba perfectamente preparado. Miré la puerta principal imaginando el rostro de asombro de mi esposo más tarde. Esperaba ansiosamente que llegara ese día. Esa mañana, la luz del sol que se filtraba por las rendijas de las ventanas de la casa parecía diferente a lo habitual. Normalmente, la luz solo revelaba partículas de polvo flotando en la sala desordenada y llena de trastos inútiles de doña Esperanza. Pero ese día, la luz iluminaba una actividad frenética y sorprendente que cambiaba completamente el ambiente de la casa. Desde que el primer camión había llegado al amanecer, la casa parecía haber sido invadida por un ejército de hormigas disciplinadas. Bajo la dirección del licenciado Morales, que era taciturno pero extremadamente eficiente, docenas de trabajadores con uniformes impecables se movían con rapidez y sin hacer ruido. No solo estaban limpiando, estaban borrando rastros. Las marcas de la vagancia de Javier, las señales de la codicia de doña Esperanza y los vestigios de dolor que se habían adherido a las paredes de la casa durante años estaban siendo arrancados de raíz. Me quedé en una esquina de la habitación observando cómo el viejo sofá con el relleno saliendo, el lugar donde Javier fumaba y tiraba cenizas, era levantado por dos trabajadores robustos y cargado en el camión de la basura. Una satisfacción extraña se extendió por mi pecho al verlo desaparecer. Ese sofá era un testigo mudo de la frecuencia con que me habían regañado por tardarme en traer el café y de la frecuencia con que había visto a mi esposo durmiendo profundamente cuando yo tenía que ir a trabajar temprano. Después del sofá, le tocó el turno al estante de mal gusto lleno de porcelana falsa de doña Esperanza. Ella se enorgullecía mucho de ese mueble. Aunque el contenido eran solo imitaciones baratas, ella solía presumirlo ante los invitados. Una vez que se llevaron el estante, sentí que la sala se había duplicado de repente. Era como si la casa hubiera estado asfixiándose por la basura visual durante mucho tiempo y finalmente estuviera respirando. Junto con la transformación física de la casa, un cambio aún más sorprendente estaba ocurriendo en el cuarto de atrás. La abuela Guadalupe, conocida por los vecinos como una anciana apestosa y lamentable, estaba experimentando una metamorfosis impresionante. El licenciado Morales había contratado una estilista personal y una diseñadora de vestuario que solo trabajaban para la alta sociedad. Ahora, en el cuarto limpio y con olor a lavanda recién instalado, la abuela Guadalupe estaba sentada frente a un gran espejo nuevo. Casi no la reconocía. El cabello blanco de la abuela, que solía estar despeinado, ahora estaba peinado en un estilo moderno, elegante y ordenado. Esto revelaba la línea del cuello, donde aún quedaba algo de su belleza juvenil. Su rostro arrugado había sido perfilado con un maquillaje sutil pero fuerte, cubriendo la palidez de su enfermedad y acentuando su mandíbula majestuosa. Ya no llevaba el viejo camisón lleno de manchas de comida. El cuerpo de la abuela estaba ahora cubierto por un moderno traje de seda de la más alta calidad. El color oscuro del vestido le confería un aire de elegancia. Un anillo de esmeralda verde brillaba intensamente en su dedo anular, combinando con el broche en su pecho. No eran las joyas de imitación de doña Esperanza. Eran joyas reales que podrían valer el precio de 10 casas en ese barrio. Cuando la abuela se levantó y se miró en el espejo, su postura era perfectamente erguida. El viejo bastón de madera fue desechado y reemplazado por un bastón de plata con la cabeza de un dragón tallada. Parecía más un accesorio de poder
que una ayuda para caminar. Miré a mi suegra con respeto y admiración. Lo que tenía delante ya no era la abuela Guadalupe, era la verdadera reina de los negocios, la presidenta Guadalupe de los Santos. Por la tarde, después de que la casa fuera redecorada con muebles de estilo minimalista de lujo traídos directamente del almacén privado de la presidenta Guadalupe, fui llamada a la sala. Sobre la reluciente mesa de mármol negro se habían desplegado varios documentos importantes preparados por el licenciado Morales. Me senté frente a la abuela y al abogado. El licenciado Morales me entregó una pluma de oro. El primer documento era la demanda de divorcio. No pude ocultar la sensación de temblor al leer el título del documento. Durante años, la palabra divorcio había sido para mí una pesadilla aterradora. Era algo vergonzoso que mi familia me había inculcado que tenía que soportar. Pero ese día, al recordar la traición de Javier y su crueldad, el documento parecía ser mi boleto a la libertad. Respiré hondo y me calmé. Luego grabé mi firma sobre el sello. Mi caligrafía estaba firme, sin el menor indicio de duda. El segundo documento era mucho más grueso. Eran los poderes y la documentación de transferencia de la gestión de la Fundación de Bienestar Social, propiedad de la presidenta Guadalupe. La abuela explicó que ya estaba demasiado mayor para ocuparse de las operaciones detalladas y que necesitaba a alguien con un corazón de oro y honestidad absoluta para continuar con su legado. No confiaba en sus propios hijos ni nietos, pero sí confiaba en mí. Rechacé educadamente, sintiéndome inadecuada para una responsabilidad tan grande. Pero la abuela tomó firmemente mi mano. La mirada de la abuela se suavizó, llena de profunda confianza. La inteligencia se puede aprender, dijo ella, pero un corazón verdadero es un regalo raro. Finalmente asentí y firmé los documentos. En ese momento, mi identidad cambió. Ya no era una nuera que podía ser pisoteada. Era la persona de confianza de una de las mayores magnates del país. Por la noche, la preparación del escenario final había concluido. La casa ahora parecía un vestíbulo de hotel 5 estrellas. Cuadros abstractos y artísticos colgaban de las paredes y un hermoso candelabro de cristal colgaba del techo de la sala. Donde antes había piso de cerámica rota, ahora había una gruesa y suave alfombra persa. Todas mis pertenencias personales habían sido trasladadas al cuarto de huéspedes, que se había transformado en un lujoso dormitorio principal. En cambio, los cuartos que Javier y doña Esperanza usaban estaban vacíos. Era como si se enfatizara que ya no tenían lugar en esa casa. Los trabajadores ya se habían ido y quedaba otro tipo de silencio. Era un silencio lleno de expectación, como la calma antes de una gran tormenta. Cuando la noche envolvió la colonia, apagué todas las luces principales, sumiendo la casa en una profunda oscuridad. Solo las luces indicadoras de los aparatos electrónicos parpadeaban débilmente. Según el plan, debíamos hacer que Javier y su séquito pensaran que la casa aún estaba de luto o vacía. Me senté en un sofá individual al lado de la abuela Guadalupe, que estaba sentada en silencio en un suntuoso sillón en el centro de la sala. En la oscuridad, podía escuchar el fuerte latido de mi propio corazón. No era de miedo, era de adrenalina disparándose. Imaginé los rostros de Javier, doña Esperanza y Mariana cuando entraran. Imaginé su arrogancia desmoronándose. El licenciado Morales y los 2 robustos guardaespaldas personales estaban de pie como estatuas en las esquinas oscuras de la habitación. Eran casi invisibles, pero su presencia me daba una enorme sensación de seguridad. La abuela Guadalupe me susurró, recordándome que mantuviera la calma y actuara según lo habíamos ensayado. La voz de la abuela era muy fría y cortante, como un bisturí. «Esta noche será la lección más valiosa para mi nieto ingrato», dijo ella. «Una lección que nunca olvidarán en sus vidas». Asentí en la oscuridad. Apreté mis manos sudorosas tratando de sacar valor de la figura de la anciana a mi lado. Afuera, el canto de los grillos resonaba, acompañando nuestra espera. El tiempo parecía pasar muy lentamente. Cada momento era doloroso y a la vez emocionante. Respiré hondo.
reafirmándome con el olor a perfume caro que ahora llenaba la casa. Estaba lista para recibir a los invitados no invitados. Estaba lista para poner fin a mi propio sufrimiento esa noche. Cuando las manecillas del reloj marcaron las 10 de la noche, se escuchó el familiar sonido de un motor de coche que se acercaba. Era la camioneta que Javier había alquilado. El sonido del motor era un poco áspero, porque Javier era un conductor que no sabía cuidar los vehículos. El coche se detuvo exactamente frente a la puerta principal de la casa. Los faros del coche atravesaron la oscuridad del patio, barriendo la pared frontal de la casa que ahora estaba pintada de un elegante color gris. Pero Javier y sus acompañantes parecían demasiado cansados o no lo suficientemente inteligentes como para notar el cambio de color de la pintura en medio de la noche. Se escuchó el fuerte golpe de las puertas del coche al cerrarse, seguido de risas que rompieron la quietud de la noche. Sentada en la sala oscura, aguzé el oído. Pude escuchar la voz chillona de doña Esperanza quejándose. Se quejó de lo agotador que había sido el trayecto de vuelta por el tráfico y de lo hambrienta que estaba. Gritó a Javier que abriera la puerta rápidamente porque quería ducharse y comer. Entonces escuché la voz melindrosa de Mariana, que intervino diciendo que le dolían los pies por llevar tacones todo el día. Mariana preguntó con tono burlón: «La vieja de verdad está muerta, ¿verdad? No quiero ver un cadáver al entrar». Javier se rió. Su risa sonaba muy irritante para mí. Javier le aseguró a su amante que incluso si no estaba muerta, probablemente estaría agonizando y que simplemente la tirarían en el hospital general. Se acercaron a la puerta principal. El sonido de sus pasos, arrastrando bolsas de compras y maletas, sonaba pesado. La cerradura giró ruidosamente. Javier parecía tener problemas para meter la llave debido a su impaciencia. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. El viento nocturno entró trayendo consigo el olor a sudor rancio de los tres que acababan de regresar de sus vacaciones. Entraron a la sala completamente oscura. Javier tanteó la pared buscando el interruptor de la luz. En el lugar donde siempre había estado, no había nada. Se quejó de que yo no había encendido la luz del porche y me insultó, llamándome estúpida por no poder hacer ni siquiera las tareas de la casa correctamente. «Sofía, ¿dónde estás? Enciende la luz. Me muero de hambre». Javier gritó con un tono muy arrogante. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz rebotando en la pared. Doña Esperanza también gritó mi nombre, acusando a su nuera de estar durmiendo perezosamente. Mariana se quejó de que la casa se sentía muy escalofriante y que olía demasiado a perfume para ser una casa con un muerto. Javier finalmente encontró la ubicación del interruptor de la luz. Sin dudarlo, presionó el botón. ¡Clac! El candelabro de cristal en el centro de la habitación se encendió instantáneamente, llenando todo el espacio con una luz dorada brillante y cálida. La luz lo reveló todo en un instante. La escena que se desplegó ante sus ojos era demasiado impactante, surrealista y horrible para sus almas pecadoras. Por eso, su primera reacción fue congelarse antes de gritar. «¡Ah!». Doña Esperanza gritó histéricamente, agarrándose el pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, a punto de salirse de sus órbitas. Mariana chilló y retrocedió, chocando con Javier y haciendo que casi se cayeran. Javier se quedó con la boca abierta. Su rostro se puso tan pálido como si un fantasma le hubiera chupado toda la sangre. Sus gritos no eran porque hubieran visto un fantasma o un cadáver putrefacto. Por el contrario, gritaron de terror ante el lujo desconocido y la figura que debería haber sido débil e indefensa, que ahora parecía una parca majestuosa. Ante ellos, el espacio que habían dejado sucio y desordenado se había transformado en un pequeño palacio. Ya no había sofá viejo ni polvo. Todo brillaba. Estaba limpio y parecía caro. Pero lo que casi les detuvo el corazón fue la escena en el centro de la habitación. Allí estaba sentada la abuela Guadalupe en un sillón europeo antiguo de respaldo alto, cubierto de terciopelo rojo. La mujer que habían dejado morir sin una gota de agua ahora estaba sentada con las piernas elegantemente cruzadas. Su mirada era penetrante
y sus labios mostraban una mueca escalofriante. En su mano derecha sostenía una taza de porcelana fina de la que salía vapor aromático de té. A su izquierda y derecha, dos guardaespaldas vestidos de traje negro, altos como gigantes, estaban de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, con una expresión amenazante e inexpresiva. Y al lado de la abuela Guadalupe estaba yo. La esposa que solía recibirlos en un viejo camisón ahora se veía completamente diferente. Llevaba un vestido largo color crema que caía bellamente sobre mi cuerpo, combinando con mi cabello impecablemente arreglado. Mi rostro estaba limpio y lleno de vida, y lo que más aterrorizaba a Javier era que mi rostro estaba frío. No había sonrisa de bienvenida, ni miedo, ni sumisión. Los miré a los tres como si fueran suciedad pegada a mis zapatos. «Es un fantasma, es un fantasma», gritó doña Esperanza, señalando a la abuela Guadalupe con un dedo tembloroso. Se desplomó en el suelo sin importarle las bolsas de compras que cayeron. Mariana se escondió detrás de Javier, agarrando fuertemente su ropa. Javier trató de recobrar el sentido, frotándose los ojos varias veces, deseando que fuera una pesadilla o una alucinación por el cansancio de conducir. Pero el aroma a jazmín y el aire frío del aire acondicionado en su piel le confirmaron que era realidad. La abuela Guadalupe bajó lentamente la taza de té sobre la mesa de mármol. El sonido fue silencioso, pero resonó fuertemente en el silencio sofocante. Miró a doña Esperanza, que estaba en el piso, y su voz era pesada y majestuosa. No se parecía en nada a la voz de la abuela con demencia que solían escuchar. «Si yo fuera un fantasma, doña Esperanza», dijo la abuela, «te hubiera arrastrado al infierno en el momento en que cruzaste esta puerta». Javier se atrevió a hablar, aunque su voz estaba tartamudeando y quebrada. «Abuela, ¿qué es todo esto? ¿Por qué la casa está así? ¿De dónde sacaste este dinero?» Javier se volteó hacia mí buscando un chivo expiatorio. «Sofía, ¿qué has hecho? Vendiste la tierra a escondidas. ¿Con quién te confabulaste para hacer esto?» Javier intentó gritar para ocultar su miedo. Era su viejo truco para intimidarme, pero esta vez el grito no funcionó. No bajé la cabeza de miedo. Por el contrario, di un paso adelante y miré a mi esposo directamente a los ojos. «Cállate, Javier», dije con voz tranquila pero firme. «No te atrevas a alzar la voz delante de la dueña de esta casa». «¿Dueña?» Javier estaba confundido. Miró los muebles lujosos, los guardaespaldas, y finalmente su vista se posó en el licenciado Morales, que salía de la oscuridad de la esquina con una carpeta. El licenciado Morales se ajustó los lentes y miró a Javier con desprecio. «Buenas noches, señor Javier y doña Esperanza», dijo el licenciado Morales con calma. «Soy el licenciado Morales, jefe del equipo legal del Grupo Alcázar y representante legal de la presidenta Guadalupe de los Santos, a quien ustedes llaman Abuela Guadalupe. Ella es la propietaria legítima de todos los bienes que ustedes han disfrutado y también la dueña de la empresa para la cual el señor Javier trabajó como empleado de logística». Silencio. El silencio se apoderó del ambiente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La mandíbula de Javier cayó. Los ojos de doña Esperanza se abrieron tanto que se veían las venas rojas. Mariana soltó lentamente la ropa de Javier que estaba agarrando. Sus mentes superficiales no podían procesar esa gigantesca información. La vieja que habían torturado, alimentado con sobras y deseado su muerte, era la presidenta de un conglomerado de empresas, su fuente de dinero y una magnate. «Mamá», tartamudeó doña Esperanza, y las lágrimas de horror comenzaron a acumularse en sus ojos. «Mamá, pensamos que se iba a morir. Nosotros solo queríamos unas pequeñas vacaciones». La abuela Guadalupe se rió, una risa seca y sin humor. Se levantó de la silla apoyándose en su bastón de plata y se acercó lentamente a su nuera, que estaba desplomada en el piso. «Qué lástima, doña Esperanza». La abuela se inclinó hacia el rostro aterrorizado de doña Esperanza y susurró: «Parece que hasta la muerte sintió asco de sus acciones. Por eso me devolvió aquí para limpiar la basura de mi casa». La abuela se irguió de nuevo y los miró a los tres con una mirada ardiente. «Y esta noche esa limpieza comienza».
La tensión en la sala era palpable, como si el aire se hubiera comprimido, haciendo pesada la respiración de todos los presentes. Javier estaba inmóvil, con el rostro enrojecido por una explosión de rabia, vergüenza y miedo que había reemplazado a la palidez. La confesión de la abuela Guadalupe, la presidenta, de que ella era la dueña de todo, destrozó el orgullo masculino de Javier. Él siempre se había jactado de ser el jefe de familia, el único heredero y un hombre de éxito que trabajaba en un gran corporativo. Pero con una breve frase de la anciana sentada frente a él, toda su ilusión de éxito fue derribada sin piedad. Javier se sintió despojado y desnudo de todo su falso orgullo delante de mí, la esposa que siempre había despreciado. Javier reunió el poco valor que le quedaba. Pensó que no debía perder la compostura. Su mente astuta intentaba encontrar una brecha lógica. Señaló al licenciado Morales con un dedo índice tembloroso, luego a la abuela Guadalupe. Su voz se elevó tratando de dominar la situación, como solía hacer conmigo. Javier gritó que todo era un fraude. Me acusó de haber manipulado a su abuela, ya con demencia, para que firmara documentos falsos. Javier insistió en que la abuela Guadalupe era solo una jubilada común que vivía de la pensión de su esposo y que no podía ser dueña del gran corporativo para el cual él trabajaba. Amenazó con llamar a la policía para denunciar al licenciado Morales por falsificación de documentos y secuestro de ancianos. La abuela Guadalupe no respondió. Simplemente sorbió tranquilamente su té. Sus ojos agudos observaban el comportamiento de su nieto como un científico que observa una rata de laboratorio asustada. Fue el licenciado Morales quien se adelantó con calma. Abrió la carpeta de cuero que sostenía y sacó un documento grueso con el logotipo oficial del Grupo Alcázar. Con un tono profesional y sereno, el licenciado Morales comenzó a leer los hechos que habían estado ocultos. Explicó que la razón por la cual Javier había podido trabajar como empleado senior en el equipo de logística de la empresa no se debía a su desempeño laboral mediocre o a su genialidad. Ese puesto había sido otorgado hace 5 años por instrucción directa de la presidenta Guadalupe de los Santos, la accionista mayoritaria, para que su nieto pudiera tener un trabajo y mantener a su familia. Javier se quedó con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Esa verdad lo golpeó más fuerte que una bofetada física. Recordó lo orgulloso que estaba cuando fue contratado en esa empresa y con qué frecuencia se jactaba ante mí de ser una pieza clave de la compañía. Resultó que solo era un enchufado. Era solo un parásito pegado al gran árbol gracias a la compasión de su abuela. Mariana, que estaba de pie detrás de Javier, comenzó a darse cuenta de la verdad de la situación. Su ojo experto en juzgar la riqueza comenzó a detectar las señales de peligro. Al ver a la abuela Guadalupe, los guardaespaldas y el lujo de la habitación, se dio cuenta de que Javier era solo un peón insignificante sin valor. Su mano, que había estado agarrando el brazo de Javier, se soltó lenta, pero completamente. Mariana retrocedió un paso tratando de poner distancia entre ella y el barco que se hundía. Observé el movimiento de Mariana con el rabillo del ojo. Sentí un profundo asco al ver cuán frágil era la lealtad construida sobre la base material. Miré a Javier, que todavía intentaba negarlo. Hablé con voz suave pero cortante. «Javier», dije, «¿te acuerdas del bono de fin de año que le compraste a Mariana un coche el mes pasado?» Le informé que ese bono era en realidad un pequeño dividendo de las acciones de la fundación que debían haber ido a la cuenta de la abuela, pero que Javier había malversado falsificando una firma. El rostro de Javier se puso aún más pálido. Uno por uno, sus crímenes estaban siendo expuestos. De repente, el silencio de la habitación fue interrumpido por el sonido continuo de notificaciones de celular. El sonido venía del bolsillo del pantalón de Javier. Ting, 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 ting. El sonido que solía encantarle cuando le llegaban mensajes de sus amigos ahora sonaba como una campana de la muerte. Javier metió la mano en el bolsillo con dedos temblorosos y sacó su smartphone.
La pantalla se iluminó mostrando una serie de correos electrónicos y mensajes de texto que habían llegado simultáneamente. Javier leyó la primera notificación. Era un correo electrónico oficial del Departamento de Recursos Humanos de su empresa. El título estaba en negrita y mayúsculas: Notificación de despido disciplinario. El corazón de Javier se detuvo. Abrió el correo electrónico. El contenido especificaba que el señor Javier había sido despedido con efecto inmediato debido a la evidencia de malversación de fondos de la empresa e incumplimiento grave del código ético. Todos los beneficios de la empresa, como el coche, la laptop y el seguro de salud, fueron retirados a partir de ese momento. Antes de que Javier pudiera asimilar la noticia, otra notificación apareció en la aplicación bancaria de su celular. Un mensaje de texto del banco le informaba que su cuenta principal, cuenta de ahorros y tarjetas de crédito, habían sido congeladas a petición de las autoridades legales en relación con cargos de lavado de dinero y malversación. En un instante, Javier, que se creía rico, se convirtió en un mendigo sin un peso para gastar. Doña Esperanza, que vio el rostro de su hijo volverse cadavérico, también entró en pánico. Le arrebató el celular a Javier y leyó la pantalla. Sus ojos se abrieron por el horror y un grito se ahogó en su garganta. Su riqueza, el dinero que ella adoraba y que era su Dios, había desaparecido en un instante. Sin dinero, doña Esperanza se sintió insignificante. Miró a la abuela Guadalupe con ojos suplicantes, buscando un poco de compasión. Pero la mirada de la abuela Guadalupe era tan fría como el hielo del Ártico. «Solo estoy recuperando lo que es mío», dijo ella. «Dejé que las ratas royeran mi granero durante mucho tiempo. Es hora de cerrar el granero con llave». Mariana, ahora segura de que Javier estaba completamente arruinado y sin futuro, buscó una forma de escapar. Se volteó hacia la salida tratando de escabullirse silenciosamente mientras la atención de todos estaba en Javier. Pero sus pasos se detuvieron cuando uno de los robustos guardaespaldas se movió y bloqueó la salida con su pecho musculoso. Mariana miró hacia arriba, aterrorizada. «No te apresures, Mariana», dije. «El espectáculo aún no ha terminado. Tú también eres parte de esta feliz familia y debes compartir las consecuencias». Mariana estaba acorralada, su rostro pálido. Se dio cuenta de que estaba metida en un problema mucho más grande que un simple adulterio. Javier cayó de rodillas sobre la lujosa alfombra. Sus piernas ya no podían sostener su cuerpo sin fuerzas. El celular se le cayó de la mano y golpeó el piso. Miraba fijamente hacia adelante, sin comprender. Su mundo se había derrumbado en una sola noche. Sin trabajo, sin dinero, sin coche, sin casa, todo su orgullo se había desvanecido. Frente a él, yo estaba de pie, erguida, hermosa y digna. La mujer que él consideraba débil ahora tenía completamente su destino en sus manos. El karma no llegó lentamente. Llegó como un tsunami que arrasó con toda la arrogancia que alguna vez existió. La atmósfera de la sala se convirtió ahora en un escenario de drama triste. Javier, que lo había perdido todo, seguía arrodillado en el piso con la cabeza gacha. A su lado, doña Esperanza comenzó a sollozar. No eran lágrimas de arrepentimiento sincero, eran lágrimas de pánico por la pobreza y el sufrimiento inminentes. Doña Esperanza gateó hasta los pies de la abuela Guadalupe, intentando tocar el borde de su elegante traje de seda. Suplicó perdón con palabras incoherentes, mencionando el vínculo de sangre y los recuerdos de la infancia de Javier. Pero la abuela Guadalupe retiró su pierna, evitando el toque de doña Esperanza, como si su mano transmitiera una plaga. El rostro de la abuela no mostraba ninguna emoción, solo un profundo disgusto. «¿Dónde estaba ese amor familiar?», dijo en voz baja pero penetrante. «¿Cuando intentaron matarme de hambre hace 2 días? ¿Dónde estaba ese amor cuando pateaste mi silla de ruedas?». La abuela afirmó que no tenía una nuera llamada doña Esperanza ni un nieto llamado Javier. Habían muerto para ella en el momento en que decidieron matarla lentamente. De repente, Javier levantó la cabeza. Sus ojos rojos y llenos de locura se voltearon hacia Mariana, que estaba temblando en una esquina, vigilada por un guardaespaldas. Desesperado,
Javier comenzó a buscar un chivo expiatorio para salvarse. Señaló a Mariana y gritó que toda la idea había sido de esa mujer. Javier se excusó diciendo que Mariana lo había incitado a quedarse con la herencia, que ella le había dicho que no le diera comida a la abuela y que había envenenado su mente. Mariana se quedó con los ojos abiertos al escuchar la acusación. Su miedo se transformó en una rabia defensiva. No quería ir a la cárcel sola ni ser castigada por culpa de este perdedor en bancarrota. Mariana gritó contrarrestando la acusación de Javier y exponiendo un secreto aún mayor. Reveló que Javier y doña Esperanza habían planeado todo desde el principio. Mariana hasta expuso el secreto más oscuro que habían estado ocultando meticulosamente. «¡Mientes! ¡No le crea, presidenta!», Mariana gritó histéricamente. «Esos dos compraron drogas ilegales, ponían sedantes de alta dosis en el té de la abuela todas las mañanas para que durmiera y se debilitara más. Yo solo fui con ellos de vacaciones. Ellos son los asesinos». La confesión de Mariana explotó como una bomba en la habitación. Estaba conmocionada. Sabía que eran malos, pero nunca imaginé que serían tan crueles como para darle veneno o drogas ilegales a una anciana. El rostro de la abuela Guadalupe se endureció. Su mandíbula estaba apretada, conteniendo la indignación creciente. El licenciado Morales, que hasta ahora había estado tranquilo, asintió y dio una señal. «Es suficiente», dijo. «La confesión ha sido grabada. También hemos asegurado la evidencia de las cámaras de seguridad sobre la administración de drogas. Esto es más que suficiente». El licenciado Morales presionó un botón en su celular. La puerta lateral que conectaba la sala con la cochera se abrió. 3 agentes de policía en uniforme impecable entraron con paso firme. Resultó que habían estado esperando allí, escuchando toda la conversación como testigos directos. Los rostros de Javier y doña Esperanza se pusieron inmediatamente blancos, como si la sangre se les hubiera escurrido del cuerpo. No esperaban que esto fuera un simple juicio familiar, era un juicio legal real. Los policías actuaron de inmediato y con rapidez. Un agente leyó a Javier y doña Esperanza sus derechos como acusados. Los cargos aplicados eran muy complejos: intento de asesinato con fines de apropiación de bienes, abandono de personas mayores, malversación de una gran suma de dinero de la empresa y abuso de drogas ilegales. El policía sacó unas esposas de metal que brillaban fríamente bajo el candelabro de cristal. El clic de las esposas al cerrarse en las muñecas de Javier se escuchó muy dolorosamente. Javier intentó resistirse, forcejeando como un loco. Gritó que esa era su casa, la herencia de su abuelo, y que la policía no tenía derecho a arrestarlo, pero la policía lo controló fácilmente y lo empujó contra la pared. Doña Esperanza se tiró al suelo rodando y gritando histéricamente, negándose a ser esposada. Era como una niña haciendo un berrinche, pero esta vez nadie la consoló. Una agente de policía la levantó con firmeza y le puso las esposas. Mariana tampoco pudo escapar. Aunque se convirtió en una testigo clave que reveló el crimen, fue arrestada como cómplice por saber del crimen, no evitarlo y disfrutar de sus resultados. Observé la escena con emociones encontradas. Había un inmenso alivio, pero también la amargura de ver la destrucción de la familia que una vez deseé que fuera mi paraíso. La policía sacó a los 3 de la lujosa casa. Los gritos y maldiciones de doña Esperanza resonaron hasta que fueron metidos en el coche patrulla con las luces intermitentes. Me quedé en el umbral mirando el convoy de coches de policía que se alejaba, llevándose consigo mi pasado. Respiré hondo, inhalando el aire nocturno que ahora se sentía mucho más fresco y limpio. La pesada carga que había oprimido mi corazón durante 5 años se había desvanecido en un instante. Detrás de mí, la abuela Guadalupe seguía sentada en su trono bebiendo su té frío. La anciana esbozó una leve sonrisa, una sonrisa de victoria. La justicia se había servido en su propia sala. Esa noche, la gran casa volvió a ser silenciosa, pero no era un silencio escalofriante, era una quietud pacífica. Era el comienzo de una nueva vida para mí y para la vieja reina. 1 año después, en un tribunal tranquilo,
El martillo del juez finalmente golpeó con fuerza, marcando el final de la batalla legal. La sentencia fue muy pesada. Javier fue condenado a 12 años de prisión y doña Esperanza a 10 años. Mientras tanto, fuera de los muros oscuros de la prisión, mi vida y la de la abuela Guadalupe estaban llenas de belleza y bendiciones. Fui nombrada oficialmente directora ejecutiva de la Fundación Alcázar. Me convertí en una mujer inspiradora, respetada por mucha gente. La abuela Guadalupe disfrutó de su vejez en plena felicidad. Su salud se había recuperado milagrosamente gracias al mejor cuidado médico y, sobre todo, al amor sincero. Esa tarde, el cielo estaba de un naranja dorado. La abuela y yo estábamos sentadas en la banca del jardín, disfrutando de un té caliente. La abuela miró mi rostro con ojos llenos de amor. Tomó mi mano. «Gracias, mija», dijo ella en voz baja, su voz temblando por la emoción. «Gracias por volver aquel día. Gracias por elegir ayudar a esta anciana apestosa». Sonreí suavemente con lágrimas en los ojos. Apreté firmemente la mano de la abuela. «Abuela, soy yo quien debería agradecer. Usted me salvó de una vida sin sentido. Me dio fuerza para luchar, me dio un verdadero hogar y una familia que me ama por lo que soy». La abuela asintió y las lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. «Dios es justo, Sofía. Se llevó a mi propio nieto con un corazón de demonio, pero me lo reemplazó con una nieta con un corazón de oro. Tú eres mi mayor legado». Abracé a la abuela con fuerza. En sus brazos sentí una paz perfecta. El pasado oscuro con Javier y doña Esperanza parecía una pesadilla que había pasado hace mucho tiempo. Ahora me había despertado a una hermosa realidad. Era libre, libre de la opresión, libre de la pobreza y libre para ser mi verdadero yo. La justicia había encontrado su camino, colocando a cada persona donde merecía estar. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no te olvides de hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.